nosotros hemos meditado mucho al hacer la demanda con el doctor Jiménez, con el doctor Bazán y con otros miembros de la Junta del Colegio, por lo sensible de la función notarial, y porque está en el día a día, que nada tiene que ver con el GDC, ciertamente. Si se coloca una sombra de duda sobre la validez de los actos notariales, nos caemos, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho, estamos convencidos que la norma tiene que ser declarada inconstitucional por razones de forma. Y claro, eso tendría que cargar su función completa del sistema jurídico. Pero ojo, es un problema de forma. Si esta ley hubiera sido aprobada por el Parlamento, o hubiera sido efectivamente delegada por el Parlamento, no estaríamos en esa parte de la discusión. Y es más, el grueso del contenido de la ley no lo objetamos los demandantes. No lo objetamos. No hay una objeción sobre un artículo de todos lo que son los instrumentos públicos. No hay una observación. Porque mucho ha repetido lo del anterior ley notarial. Muchas de las cosas que se han incorporado, y ese es un tema de fondo, que sí estaríamos discutiendo, aunque la ley la hubiera aprobado el Congreso, que sí estaríamos discutiendo, que el doctor Jiménez hablará del tema de la edad, hablará de otros temas de autonomía. Pero lo que yo he tocado, por ejemplo, es el estatuto único. Si estuviera una ley que aprobara el Congreso por razones de fondo, aprobado por el Consejo Notarial, sería inconstitucional. Pero nosotros hemos querido, quizás perdónennos el atrevimiento, pero comprendiendo lo delicado del tema, hemos señalado en el petitorio de nuestra demanda que esperamos que sea declarada inconstitucional también por razones de forma, pero para evitar el trauma de una expulsión total de la norma del derecho, sabiendo que además mucho de ello no tiene objeción, y está bien, porque es lo mismo que antes. Esta vacatio que le permite un tiempo razonable al Congreso, si el Congreso quiere convalidar casi todo el contenido, pues lo puede hacer muy fácilmente. Y así los notarios seguirán trabajando, los ciudadanos podrán acudir a cumplir la ley, y no habrá sombra de duda. Pero sí, las normas que por razones de fondo cuestionamos, si se declara inconstitucional, creemos que esas sí se deben derogar, y esas no tienen nada que ver con la prestación cotidiana del servicio de los notarios a la ciudadanía. Son temas que atañen más bien a cosas que no deberían haber estado en una norma dedicada en nombre del TDC, como el estatuto personal del notario, las condiciones para su cese, su régimen disciplinario, las competencias del colegio y del consejo. Eso no sé si he sido claro. Quiere decir que la demanda, el petitorio está solamente referido a algunos de los artículos del 1049. Por la parte de fondo sí, por la parte de forma a todos, todo. Sí. Bien, el tema parte de la 29.157. Es que al parecer hay dos intersecciones, una de ustedes y sospecho que la otra es la parte demandada. Porque por un lado, este artículo 2 alude a la mejora de la competitividad económica para su aprovechamiento. Y entonces, claro, en ese marco, ¿qué tiene que ver en la mejora de la competitividad económica para el notariado? Pero el artículo 2, inciso 1, me parece que epígrafe B, alude también a otras cosas, como la mejora del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional, la simplificación administrativa y la modernización del Estado. Está claro para todos nosotros que el notario no corresponde a la carrera del Estado, ¿no es cierto?, del funcionario público, ni que tampoco adquiere jubilación por ser funcionario del Estado, pero realiza una función pública dentro de un despacho privado. Y entonces lo que le he escuchado a usted es que hay algunas cosas en este decreto legislativo 1049 en que hay unos excesos, como por ejemplo que se dicte medida cautelar de suspensión de la actividad notarial por parte de un profesional que es un notario, suspensión sin que el colegio haya intervenido. Sin que el colegio le haya dispuesto, en realidad. O sea, el Consejo Notarial. ¿Cómo es que hay dos enfoques distintos en cuanto a medidas cautelares y a medidas disciplinarias? Y que usted dice que nunca sí acierta la ley y en la otra se equivoca. Obvio, por favor. Está conociendo todavía cómo se va a inmiscuir en la labor del juez, que es el que conoce el caso. ¿Cómo va a dictar la cautelar? Un órgano ajeno que no está conociendo el proceso. Bueno, eso es lo que hace el artículo 22. O sea, no vaya a entender usted, señor magistrado, señores magistrados, no hay de mi parte ningún cuestionamiento a la existencia del colegio, del consejo de notariado, ¿no? El Estado tiene que supervisar la función, porque como usted muy bien dice, el notario no es un funcionario público, no es un empleado del Estado no le paga, no se jubila, pero cumple función pública, da función, o sea, es legítimo,
Por eso, a diferencia de otros colegios profesionales donde se ejerce muy privadamente la profesión, es legítimo que el Estado tenga algún tipo de supervisión, sí, claro, pero de manera sensata, respetando la autonomía del colegio. Porque, ojo, el Consejo de Notariado no está en la Constitución. El Consejo de Notariado no está en la Constitución. Los colegios profesionales sí estamos en la Constitución. Los contradictores de la ley y quienes defiendan ya no la parte formal, sino el fondo de la ley, no soy yo quien tiene que hacerlo, tendrá que decir por qué cuando se trata del tema disciplinario, en el siglo II sí maneja correctamente que la cautelar la impone el colegio y el tribunal de honor, y cuando se trata de la suspensión por requisitos, en el artículo 22 lo hace el Consejo de Notariado. Eso tendrá que explicar lo que ha dicho la ley, porque esto es así. A nosotros nos parece el violatorio de la autonomía del colegio que cuando está conociendo un asunto un ente ajeno al colegio, sancione con una suspensión a un miembro del colegio. Y lo primero, doctor, porque yo no quisiera dejar sobre esto duda, ¿cuál es el fundamento que da el decreto en su parte considerativa para justificar? Porque esto tiene que ver con el TNC. Y yo comprendo que ha habido un esfuerzo de justificar, a diferencia de muchos otros decretos legislativos dados en este paquetazo que no justifican nada, o que lo justifican muy mal. Acá dice que el desarrollo del comercio y la promoción tanto de la inversión privada nacional como extranjera, así como la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa, deben contar con seguridad y publicidad jurídica que permitan garantizar la cognoscibilidad general de los derechos inscribibles o de los actos relevantes. Sí, pues, creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pues, está bien. Y que implica la modernización de la institución del Estado. No profesional, tenemos el Estado. Así como de los operadores adscritos por delegación, etc. Y luego plantea que es necesario por ello que dicha ley conlleve una mejora en el ejercicio y supervisión de la función notarial por ser el notario el profesional del derecho autorizado para dar fe pública, etc. Mire, yo le digo, y di por eso el ejemplo, e incluso en la ley 29157 se delegó para la justicia comercial, no se dictó nada, no se dictó nada. O sea, yo me pregunto, para dar seguridad y inversión de cosas, por ejemplo, se hubiera justificado que diera un decreto legislativo, por ejemplo, de la carrera judicial, para reformar el poder judicial para que sea acorde al desarrollo de inversión. Es tan importante que decir con los Estados Unidos, no está nuestra autonomía como país y nuestra competencia del asunto. O cualquier otra cosa, porque todo entra, pues. Y termino con una pregunta que tendrá que responder lo que defiende la ley, en este caso el señor procurador. Señor presidente, ¿qué de la ley? ¿De lo que se modificó? Si lo que se quería, y por eso hemos dicho, aceptemos que se hubiera podido ya, modificaciones puntuales. Díganme 1 o 2 artículos de los instrumentos procesales, perdón, los instrumentos públicos, protocolares, ¿qué es lo que hace el notario? Díganme 1 o 2 que hayan sido modificados por esta norma para agilizar el comercio, la importación, la exportación, el servicio a los norteamericanos, o a los peruanos. Díganme 1 o 2, ¿dónde están? ¿Dónde está la modernización de los instrumentos? ¿Qué es lo que hace el notario? Muéstrenme 1 o 2. Ya lo dijo el señor, no lo van a encontrar. Lo que van a encontrar es que lo que se ha modificado la ley es la que modifica el tema de la edad, la que modifica la competencia del Consejo Notariado. ¿Qué tiene que ver eso con la TNC? Yo quiero dejar eso muy claro, porque este es un mal ejemplo de cómo se abusa de la delegación. Y eso no se puede hacer. O sea, yo creo que por el Ejecutivo también debe aprender sus funciones. Y ojalá que pronto el tribunal pueda pronunciarse sobre algunos de los decretos que están pendientes, porque hay casos notorios de exceso en la delegación. ¿Esto se pudo haber hecho por ley? Sí. Y no estaríamos discutiendo mucho lo que estamos discutiendo acá. Y si el Congreso no quiere hacerlo, que le delegue pues al Ejecutivo, pero que le delegue de manera expresa para modificar la ley del notariado y no que metan esto por la ventana, como se metió, al igual que muchos decretos en las últimas horas antes de que vence el plazo de la delegación, como se dijo en muchos ministerios y conozco que me consultaron, tenemos un plazo que va a vencer. ¿Qué tienes por sacar? Mete. Eso explica por qué se dictaron más de 100 decretos legislativos. Y todos sabemos, señor Pereira, ustedes